¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La transición democrática. ¿Fracasó la transición democrática? Este hecho, este episodio que con tanto denuesto manejan, expresan personajes de del ámbito intelectual, del ámbito académico, del ámbito periodístico, incluso algunos de ellos, por supuesto, hablando a favor de este periodo, como el caso de Denise Dresser, lo define como el momento en que se liberaron las cadenas de una sociedad. Pero vamos a profundizar precisamente sobre este periodo de nuestra historia con el doctor César Pineda, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Mi querido César, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Y yo la primera pregunta que te haría es así, tal cual. ¿Fracasó esta transición democrática? Y si es así, ¿por qué? Yo diría que totalmente. Lo que pasa es que hay una intelectualidad que fue orgánica al régimen del PRIAN, que sigue sosteniendo que vivíamos en una democracia en consolidación. Hay que recordar que en realidad muchos de estos intelectuales retoman las teorías intelectuales norteamericanas, europeas, que hablan de que la democracia es esencialmente competencia pluripartido, Ujú. alternancia, contrapesos. Básicamente estas tres que serían una democracia procedimental, en algunos casos le llaman minimalista, pues porque se restringe esencialmente a lo electoral. Y como esas cosas se supone se lograron formalmente bajo cierto esquema teórico, y hay que decir que una teorización es una abstracción, es decir, es una generalización que se aplicó indiscriminadamente en América Latina y en buena parte del mundo, sin considerar los tipos de regímenes y sociedades que existen en cada lugar. Es como poner una receta Ujú. general. Usted tome esta receta para aliviar sus enfermedades, cualquiera que sea su enfermedad. Entonces, de ahí parte un poco el problema de que creamos y se instaló en el discurso público y se instaló por los partidos políticos dominantes la idea de que ya vivíamos en un sistema democrático, si bien se reconocía que en consolidación o incompleto o contradictorio, siempre con un adjetivo, porque no Ujú. había condiciones para decir que realmente vivíamos en una democracia. Sin embargo, lo que a lo largo de este tiempo hemos estado insistiendo es que en realidad lo que se vivió no fue la sustitución de un régimen autoritario, sino la conformación de una partidocracia sumamente autoritaria, sumamente oligárquica, separada por completo de los procesos sociales de abajo. Y en ese sentido, esa transición que tanto se alardeó, incluso de los intelectuales que encabezaron, por ejemplo, el propio hoy Instituto Nacional Electoral, parece que acabar en una historia feliz. Simplemente hay un pacto de transición, hay elecciones, hay nuevas instituciones electorales, hay competencia electoral, llegamos a la democracia. Y ahí se acaba con la elección de Vicente Fox formalmente una historia donde se acaba un régimen. Esto es una simplificación, no tiene realmente asidero digamos, en la realidad. Yo diría que hoy la transición, ya con muchas décadas de proceso posterior, podemos ver que evidentemente ha fracasado. Oye, en este punto que mencionas, que César, entonces nos topamos, perdón que lo interprete así, tú corrígeme, con una especie de transacción económica, es decir, de pactos empresariales, de pactos de élites para fingir una democracia como tal en unas elecciones que yo las recuerdo muy bien. Se habló mucho de la falta de apoyo de Ernesto Zedillo al PRI, de la forma en cómo operó de una u otra manera para quitar a un candidato impresentable, pero más competitivo en ese momento que era Roberto Madrazo y colocar a quien fuera su secretario de Gobernación, a Francisco Labastida, que no traía los mejores números. ¿Qué tanto influyó el poder económico en esta etapa? Yo diría que evidentemente hay un pacto de terciopelo, sea implícito o explícito, entre PRI y PAN. Y también hay la anuencia, en efecto, de las élites económicas mexicanas. Pero creo que en realidad ellos realmente creen que ese pacto oligárquico, es decir, un pacto de élites partidocrático, realmente transformó al país en una democracia. No creo que solo sea un plan de maquillaje, sino que ellos ideológicamente lo creen.
Pero el problema es precisamente porque ellos no estuvieron, la clase política no estuvo a la altura para sustituir un régimen tan complejo como era el régimen del Partido Revolucionario Institucional, que algunos le dicen partido hegemónico, pero en realidad la hegemonía implica mucho más, ya hemos hablado en algunos de estos programas sobre esto. Yo diría rápidamente cuatro elementos que no concuerdan con la visión de Robert Dahl o de Przeworski sobre la democracia, y es que se aplicaron medidas, como decía yo, para instalar un régimen democrático en un régimen autoritario que era su generis. Primero, el régimen autoritario mexicano tenía a los militares sí como fuerza que no disputaba el poder político, a diferencia de Sudamérica, pero en última instancia indispensable para la gobernabilidad. El ejército no solo desde los 60 significó un poder cada vez más creciente, sino con los Ujú. alzamientos indígenas del EZLN y del EPR en los 90 emergió como gran actor central que ha ido ganando terreno. Ha tenido un papel contrainsurgente y ese papel contrainsurgente continuó después de que asumiera Vicente Fox la presidencia. Entonces ahí tenemos un primer elemento de continuidad del régimen anterior. Segundo punto, el régimen autoritario no era un partido tradicional, era una trama de poderes formales e informales, que era una retícula que llegaba hasta cada comunidad, sea a través de la estructura partidaria, controlado generalmente por los gobernadores, pero también con poderes caciquiles. Los caciques son poderes informales que no estaban, realmente no es un puesto en la estructura del partido, y esta estructura, al quedar acéfala sin el presidente, quedó en manos de los gobernadores con los procesos de descomposición que vivimos después en todas las regiones, tanto estatalmente, estos pequeños reyesuelos que gobernaron, digamos, Duarte es el mejor ejemplo, pero que también se descompusieron y fragmentaron los poderes caciquiles y esa enorme estructura a nivel territorial. Desde nuestro punto de vista hay muchos elementos en muchos estudios para considerarlo. Estos poderes caciquiles y fragmentos del viejo partido a nivel local son las bases del nuevo crimen organizado, que empezaron a aliarse o con sectores del crimen organizado o ellos se volvieron los organizadores, ¿no? Es decir, no solo aliados o capturados por una estructura externa, sino que ellos mismos se volvieron el crimen organizado porque tenían grandes poderes económicos locales. Un tercer elemento del régimen autoritario es que era corporativo y las estructuras, bien sabemos, sindicales y campesinas que le dieron en la estabilidad al Partido Revolucionario Institucional, no se desmantelaron con el acuerdo de la alternancia, no se desmantelaron con el pacto electoral. De hecho, hoy mismo tenemos problemas durante este sexenio. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Petrolero, el sindicato, la ZAPAUNAM, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, perduraron como sindicatos realmente charriles, no representativos, no democráticos, que han mantenido estructuras de dominación frente a sus propios afiliados. Esto tampoco hubo un proceso de democratización que en otras democracias, hay que decirlo, en otras alternancias y en otras transiciones a las democracias, como en Brasil, hubo pactos de decir, bueno, lo primero que se va a liberar es la capacidad de los sindicatos para autoorganizarse. Y por último, el último elemento es que el régimen autoritario reproducía el colonialismo frente a los pueblos indígenas. El cierre precisamente de la clase política encabezada primero por Cedillo y luego en el Congreso de la Unión, que rechazaron los acuerdos de San Andrés, dejó por fuera a los pueblos indígenas de la famosa inventada transición a la democracia. Es decir, le dio un carácter partidocrático y centralizado a la transición, excluyendo a los pueblos indios que exigían autonomía e incorporación al Estado mexicano a partir de un régimen de autonomías, y esto pues dejó una continuidad que algunos llaman, en un concepto desarrollado por don Pablo González Casanova, como colonialismo interno. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, a pesar de que las élites partidarias cambiaran, estos elementos corporativos, militares, de colonialismo interno y por supuesto caciquiles y de estructuras de poder locales perduraron. La transición de arriba no concuerda con la continuidad descompuesta de abajo. César, este punto que ahorita mencionas, esa disociación entre lo que pasaba arriba y lo que pasaba precisamente
abajo. Y mencionabas al principio esta especie de alianza de terciopelo entre el PAN y el PRI. ¿Qué tanto estos contrapesos que ahora tanto se está discutiendo, que si se terminaron los contrapesos y demás, qué tanto esos contrapesos en esa transición democrática en realidad no existían en el fondo porque el PAN y el PRI, con base en un sistema económico, pensaban y actuaban exactamente igual? ¿Qué tanto esos contrapesos eran simulados en un momento dado, pero en el marco de una transición o de un México que se aseguraba que era democrático, se creaban de esa forma? Es que si uno evalúa las consideraciones que al principio dije sobre estos elementos, pareciera, porque son los indicadores que da la teoría, que evidentemente cumplíamos con los requisitos que dice la teoría. Pero si uno va efectivamente a la realidad, uno ve al PRIAN, efectivamente, como este nombre que le dio el propio López Obrador, como dos alas de un mismo partido. Lo que sucede de alguna manera como en Estados Unidos, ¿no? De que en realidad hay un consenso programático prácticamente total y sí hay diferencias de detalles, de protagonismo y de liderazgo, pero en general comparten un mismo proyecto económico, por supuesto, que era el neoliberalismo, pero también político, una forma de gobernar que, aunque los panistas tenían mucho menos habilidad, compartían una forma que fue autoritaria. Y este es el último elemento que me gustaría comentar, que es la continuidad en la disociación que tú mismo dices. Y es que los mecanismos de asfixia de la sociedad civil organizada durante el partido de la revolución institucionalizada era prácticamente total. Persiguió cualquier tipo de organización. Hay que recordar que de hecho, y lo persiguió bajo la violencia, es decir, que los sindicatos, si había intenciones de tener sindicatos independientes, aparecían no solo los charros para impedirlo, sino los golpeadores y los grupos de choque en los sindicatos. Si los campesinos lo intentaban, aparecían las guardias blancas. Si los Ujú. estudiantes se organizaban, aparecían los porros. Es decir, es un régimen muy violento. Sin embargo, todos estos mecanismos de asfixia y control y mano dura contra los movimientos sociales y la sociedad civil organizada perduraron. Entonces, este es el elemento que me gustaría destacar aún más porque uno de los elementos que la teoría dice es que las libertades democráticas, el Estado de Derecho y el respeto a la libertad de organización es un componente fundamental de la democracia. Y lo que sucedió durante los regímenes de Fox, Calderón y sobre todo Peña Nieto, pero en los tres, es una persecución absoluta de todo movimiento independiente. Es decir, el régimen de la alternancia trató de asfixiar y en buena medida lo logró la organización independiente. Persiguió a la CENTE, desarticuló al Sindicato Mexicano de Electricistas, persiguió al Sindicato Minero, es decir, una política que no dejó, a la vieja usanza, que los sindicatos independientes tuvieran posiciones distintas a la presidencia. Persiguió a los campesinos que se levantaron en contra de los proyectos, de los megaproyectos del PRI y del PAN, territoriales y de infraestructura. Persiguió a toda organización y con una gran dosis de represiva. Tenemos datos en algunas organizaciones, parece que esto no fue suficientemente evidente, pero que había generalmente entre el periodo calderonista y de Peña Nieto más de 1.500 órdenes de aprehensión y de presión, digamos, ilegal de activistas comunitarios, de líderes sociales, que fue una oleada represiva que al parecer el país no la notó, pero estamos hablando de cientos de presos políticos donde se fabricaban delitos contra los líderes y se les metía a la cárcel para desarticular los procesos de resistencia social precisamente al neoliberalismo. Si uno ve en conjunto las continuidades que he mencionado en lo represivo y solo la transformación partidocrática elitista de la elección procedimental, está claro que está muy lejos de ser una democracia liberal formal, una democracia representativa normal. Estamos hablando de un caso sui generis que llevó a la descomposición del país. El fracaso de la transición llevó al desastre al país por la desestructuración estatal y el caos que provocó la transición solo de arriba, sin desmantelar el viejo régimen abajo, que ya no funcionaba y que se empezó a descomponer en una crisis de Estado. No es una crisis solo del régimen de partidos políticos, es una crisis de Estado. Hay un tema
Que te quiero preguntar directamente tú, porque eres una persona que estás inmerso directamente en estos conceptos, en estas teorías y demás, y que viene a chocar precisamente con esto. Ese México se está derrumbando ahorita, es decir, ese México de esas instituciones que hablamos que se crearon durante esta transición, ese México con ese discurso, incluso me atrevería a decirlo así, que se creó en esa transición, ¿es el que se está derrumbando ahorita o cómo choca con el otro México que fue a votar en las pasadas elecciones del 2 de junio, incluso que llegó en el 2018? Hay que decir que generalmente las expresiones neoliberales explican el ascenso de gobiernos progresistas como gobiernos populistas, diciendo que hay Sí. una crisis de la democracia provocada por el ascenso de estas fuerzas. Pero es exactamente al revés. Es decir, es la crisis de la democracia que ellos provocaron la que permite y abre condiciones de hartazgo popular que debilita, por supuesto, al régimen de sistema de partidos existente, un régimen, digamos, que ellos dinamitaron las propias bases y pilares de la democracia restringida o de fachada o democracia de mercado que ellos habían construido. Y esa crisis que provocaron ellos mismos de gobernabilidad, porque este México no es el único caso, en efecto, Venezuela, Bolivia, incluso Argentina, aunque no llegó a tener una solución como gobierno progresista del tipo de Bolivia y Venezuela, han tenido enormes crisis de la democracia, levantamientos populares y crisis generalizada que hace colapsar al sistema de partidos y por lo cual, encabezando la furia popular, las fuerzas que se oponen al neoliberalismo, los excluidos, la gente enojada con cómo se gobernó. Hay que ver, hoy ha muerto Fujimori, uno de los Ujú. presidentes más autoritarios que impuso también un régimen neoliberal. Y en ese sentido podemos ver claramente que no se restringe a la izquierda o a los gobiernos progresistas las dosis de autoritarismo y que encabezó, por supuesto, uno de los gobiernos más neoliberales que tiene responsabilidades de masacres y de una enorme represión y de una forma de gobierno totalmente autoritaria que disolvió el Congreso en el Perú. En ese sentido, las crisis de las democracias hacen evidente que los gobiernos neoliberales llevaron al colapso a los regímenes democráticos, muchos de ellos endebles. En el caso mexicano, en construcción, que el propio Fox dinamitó con el intento de influir en la elección presidencial, con el pacto de continuidad y de impunidad con el ejército, con el pacto de impunidad con el Partido Revolucionario Institucional, que dejaron intocados los intereses, por supuesto, políticos, pero que le dieron continuidad, como tú bien dices, al proyecto económico neoliberal. En ese sentido, sí podemos decir que la transición a la democracia fue una enorme mascarada, hablando de un discurso que dijo que México había transitado hacia la democracia, pero que se vino abajo precisamente porque no hubo una transformación radical desde las bases, una reforma del Estado, como pedían algunos de la clase política, como el propio Porfirio Muñoz Ledo, como se hablaba al principio incluso del gobierno de Vicente Fox, una verdadera reforma de Estado que permitiera reestructurar y reorganizar a la sociedad. Eso no se dio, hubo un pacto más bien implícito o explícito entre el PRI y el PAN para mantener el modelo económico y mantener la gobernabilidad. Y esto es muy importante, se dio en el caso de Oaxaca, cuando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca pone en crisis a un gobierno clásicamente autoritario, clásicamente caciquil, clásicamente violador de los derechos humanos como el que fue de Ulises Ruiz del Partido Revolucionario Institucional, y el PAN, frente a la crisis electoral que se había provocado con López Obrador, decide negociar precisamente el apoyo del PRI al gobierno de Calderón para mantener, digamos, el cambio de poder en una transacción que implicó que Ulises Ruiz se quedara en su puesto. Esto significó la no democratización de los estados, significó un pacto de impunidad, pero más allá de la corrupción, un pacto autoritario que mantuvo a todas las estructuras estatales, de los gobiernos estatales, a gente que seguía gobernando como en 1970, es decir, sin contrapesos, de manera autoritaria, de manera represiva, como siguió gobernando Ulises Ruiz y muchos gobernadores más. En ese sentido, ese régimen está en crisis desde hace mucho tiempo.
desde hace una década y se está desmoronando, pero al no haber una reforma estructural, se desmorona de un lado, cae otra parte de otro, y esto sí provocó efectivamente una oleada de repudio que se expresó electoralmente a través de Morena y la elección de López Obrador. En ese sentido, lo que estamos viendo es un lentísimo proceso que así no ha sucedido en casi ninguna parte del mundo, de desmoronamiento tan en cámara lenta, podríamos decir, del viejo régimen autoritario, que hoy efectivamente creo que con la reforma al Poder Judicial y con la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum, hay una especie de segunda alternancia. Sí está empezando a cambiar el régimen político y se está acabando el anterior. Esto no quiere decir que el nuevo régimen signifique necesariamente un nuevo régimen democrático. Habrá que ver, porque sí hay peligros de centralización del poder, pero hasta ahora lo que está terminando, pero no por la votación que hemos tenido hace unos días en el Poder Judicial, sino en todo el proceso hasta 2018 y luego en la expulsión de los grupos de poder que ha empujado López Obrador, hay que decirlo, ha expulsado del poder a grupos enquistados, en algunos casos no lo ha logrado, en otros casos ha logrado muy poco, o en otros casos ha mantenido la continuidad, como el poder del ejército, pero en otros ha sustituido por un nuevo bloque de la clase política en el Estado. Y en ese sentido, ahí sí hay una segunda alternancia que veremos qué resultados tiene en el mediano plazo. Mi querido doctor César Pineda, siempre es un verdadero placer escucharte y aprender de ti en la comunidad. Muchas gracias.